¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Se llamaba Victoria, llamaba Victoria, Máximo estaba a la vuelta. Esta salida, venga acá, Sí. ¿Sabés qué? No, ahí tengo la foto de él. Carlos Alberto el alto. Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Nos hemos demorado un poquito porque estaba llegando un grupo de alumnos, pero en virtud que está pasando la hora, vamos a comenzar con este acto. Hoy es un día para nosotros, creo que muy importante, porque vamos a presentar algo que tiene que ver con nuestra historia, con la historia de nuestro pueblo. Hace algunos meses este libro llegó a la Intendencia, estuvimos conversándolo con el intendente y a partir de ahí llegó el contacto con el amigo Wolman y establecimos esta fecha para presentar el libro. Lo que no sabíamos que era prácticamente una historia de federal, ¿no? Seguramente les va a contar ahora luego de la exposición, si alguien quiere charlar con él, hacerle preguntas, en la medida que se acuerde está dispuesto a conversar con todos ustedes. Yo no sé si la señora estará dispuesta también a conversar porque ha encontrado compañeras de escuela del año 37. Así que imagínense ustedes si habrá para hablar, ¿no? Bueno, este libro que vamos a presentar ahora está prologado por uno de los intelectuales de los últimos años de mayor prestigio en la República Argentina, que es Santiago Cobaldó. En su prólogo, después seguramente Norberto lo va a ampliar, dice que la materia que inspira estas páginas abarca los años comprendidos entre 1939 y 1945. Un niño, la historia contada por un niño, hijo de inmigrantes llegados al país, entrerriano y judío,
que es el que protagoniza este relato. El despliegue de este tramo de su infancia enlaza amena y emotivamente los episodios de sus días provincianos con el eco de una guerra que se hace oír y desvela los corazones europeos de quienes, al exiliarse, encontraron amparo y estímulo en la Argentina. La vivacidad de la evocación y el colorido de sus estampas convierten a este Brumas en el Paraíso en una propuesta hospitalaria y grata para el lector. No solo a raíz del sensible retrato autobiográfico que en su libro traza, sino también por los matices que el autor logra brindar de algunos de los ricos momentos de la colonización judía en Entre Ríos. Esto es lo que dice Santiago Kovalov. Norberto Goldman nació en realidad en Villa Clara, Entre Ríos, en febrero de 1936, el 26 de febrero, y vivió en Federal desde 1936 a 1945. Él actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires, es abogado, asesor de empresas, ex profesor de Derecho Comercial y Civil de la Universidad de Buenos Aires, casado, tiene 2 hijas, 4 nietos, autor y coautor de obras de su especialidad, y debido a un suceso extraordinario permaneció durante los años 89 y 90 en Moscú, de donde vino hace pocos días. No, de Moscú, sí, el segundo viaje, el primero fue en el año 89. ¿No? Y además está escribiendo un tercer libro, el primero y el segundo están ahí. Están a la venta. Después que culmine la exposición, el costo del libro es como el otro libro que se llama Marcela en Moscú, Florencia en Moscú, que es la historia de la hija en la capital rusa. Y anda con muchas ganas de volver a Federal a presentar su tercer libro, cosa que con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Yo he tenido la suerte de acompañarlo durante prácticamente todo el día hoy, recorriendo lugares. Fuimos a la escuela donde hicieron sus primeros años. La señora es exalumna de la escuela 13, fue alumna de Matilde Cabrera, de Cáceres. Norberto fue alumno de Tienot, para los que fue el primer director que tuvo la escuela 164, o sea que fue a la escuela en calle Belgrano, en lo del señor Llobet, ¿no? Donde todavía está el mástil de la escuela 164, hoy 52 Abad Victoria. Así que hemos andado recorriendo todas las emociones de esos años y yo he sido testigo, por eso me animo a contarlo, ¿no? Así que con muchísimo gusto, con un gran placer, vicisitudes de una familia judío-argentina en Federal durante la Segunda Guerra Mundial. Queridos amigos, Norberto Goldman. Muchas gracias. Bueno, en primer término agradezco al señor Intendente, Felipe Torres, al señor Secretario de Cultura, Arturo Luna, la invitación, que para mí es un orgullo, un halago y una emoción. He venido con mi hermana, que también ha participado en el libro, y les voy a explicar un poquito cuál fue el motivo por el cual este libro se escribió. Nosotros, a través de los años, aprendimos a valorar lo que significó la estadía de mis padres en Federal. Mis padres llegaron acá en el año 1931. Se estableció frente a la estación del ferrocarril en un almacén de ramos generales que era un frente de chapa que algunos recordarán y otros no, pero que era un lugar de encuentro, un lugar donde venía la gente, y hay apellidos que hoy veo en las calles de Federal que venían al negocio. Venía el coronel Donovan, y venía el doctor Arienti, y venía el
doctor Iglesias, por ejemplo, que son los nombres, el señor Federico Short, el estanciero Adolfo Aba, y muchos otros nombres que ahora no recuerdo, pero que participaban de la tertulia, porque en esa época mi padre los atendía con mucha deferencia, eran gente muy simpática, hablaban, cambiaban opiniones, y también teníamos la gente del ferrocarril, la gente del sindicato de ferrocarriles, que venía muy seguido con la famosa libreta negra, brillosa, de hule, donde se anotaban las compras y después puntualmente venían el día 30 del mes a pagar totalmente y saldar las cuentas. Bueno, yo de casualidad no nací en Federal, porque mi mamá, cuando sintió que venía el parto, se fue a la casa de la mamá, que vivía en Villa Clara, pero realmente yo me siento nacido acá en Federal. Fue una casualidad que no, porque a los pocos días de tener, como era en esa época, se tenía en la casa, venía el médico, la partera, y en la cama de la mamá o en la cama de una hermana, ahí nací yo. Bueno, hay una historia que nos toca muy de cerca, mi hermana y a mí, que es haber convivido en una comunidad donde se llevaban todos bien. Porque yo recuerdo que había gente de todos lados acá. Había gente española, había gente italiana, había gente alemana, había gente inglesa, y era todo una gran familia. Mi padre tenía en esa época en el negocio, tenía un gran surtido de elementos que iban desde alimentos hasta talabartería, zapatería, tienda, en fin, hasta arados vendía, instrumentos musicales, en fin, una variedad de elementos. Ahora bien, la infancia es para una persona el paraíso, porque yo creo que es el momento más feliz de una vida. A través de los años, cuando uno revisa un poco su historia, se da cuenta que si tuvo una buena infancia, es un periodo riquísimo que lo nutre para el resto de la vida. Ahora, esta infancia no se dio en cualquier lugar, se dio en Federal, donde todo el mundo era feliz, donde no había problemas, ni problemas raciales, ni problemas de ningún tipo. Todo el mundo se llevaba bien. Ahora, los recuerdos aparecen cuando uno va a la escuela, como nos pasó hoy. Estaba el director Esquenot, en la vieja escuela 52, aparece el recuerdo de Carmen Pereira, la maestra, que nos enseñó los primeros palotes. Yo me acuerdo que yo me senté en ese banco y la maestra me dijo: ¿ven lo que es esto? Esto es un palote. Yo nunca había visto un palote. Después nos explicó que esa rayita servía para hacer las letras, la P y otras letras que llevan una inclinación. Ella nos quería enseñar, como era correcto, a escribir en forma inclinada, de izquierda a derecha. Y al mismo tiempo nos dijo: hagan 100 palotes. Yo digo, bueno, 100 palotes era mucho. Yo no tenía una idea muy bien lo que eran 100 tampoco. Pero hicimos las rayitas y se cumplió con la disposición de la maestra. Después nos enseñaron las primeras letras y los primeros números. Bueno, el chico transcurre su infancia contando. Entonces, por un lado, su vida en la escuela, sus travesuras, sus juegos, las marcas de la época, porque había marcas que hoy ya no existen, de ciertos productos, y aparecen en el libro. También aparecen otras cosas en el libro, aparecen los juegos infantiles, que hoy hay muchos que no se usan más, que no pasaron de moda. Bueno, ahí están los juegos de la bolita, el juego de la palanca, hay muchos juegos
la bolita, el ocho y la quema, y muchos juegos que son hoy en día a lo mejor no tan populares. Bueno, pero también hay episodios interesantes, ¿no? Aparece un puma cerca de Federal que empieza a devorar ovejas. Entonces sale un grupo de gente, vaqueanos, a buscar al puma, y el puma lo terminan matando. Hoy me decía alguien de la radio que el que termina matando al puma se creía que era el diablo, el puma, y que al final lo termina matando y aparece el cuero en la municipalidad ahí estaqueado. Ese es uno de los relatos. Hay otro relato del cuento de la lotería. En Navidad, mi papá tenía, les doy un ejemplo, ¿no? Mi papá tenía la costumbre de jugar un número que lo jugaba siempre. Y repetía todas las semanas el número. En ese momento, la vendedora de la lotería viene al negocio y dice, mire, me queda el último número. Dice, no, pues yo ya le compré. No, dice, yo le traigo el último número y este número va a salir con la grande. Entonces mi papá empezó a dudar. Dijo, no, realmente eran caros, eran enteros, no sé cuánto costaban, pero eran en ese momento caros. Entonces le dice, bueno, no sé, estoy dudando, doña Marta, no sé cómo se llamaba. No, dice, cómprelo, por favor, cómprelo que va a salir. Y en ese momento entra mi madre y le pregunta a mi papá qué estaba pasando. Entonces le dice que estaba dudando si comprar el billete o no. Entonces, al final le dice, mira, ya compraste el billete, si va a salir igual, la suerte de la suerte. Bueno, entonces mi padre no lo compra. La mujer se va muy triste, muy decepcionada. Entonces, le dice, por última vez le dice a mi papá, don Alejandro, le dice, mire, si usted no me compra el billete, yo voy enfrente y se lo vendo al jefe de estación, al señor Marco Cortá. Bueno, mi papá no se lo compró, se fue enfrente, no sabíamos nada. Al otro día, a la hora del sorteo, sentimos los gritos de enfrente, que se habían ganado la lotería. Es una anécdota, ¿eh? Y la vendedora era la señorita Abollo. ¿Cómo se llamaba? Abollo. Arroyo. Que repartía en la nación. Sí, yo no me acordaba el apellido de él. Abollo, eran todos hermanas. Sí, después yo cuento lo que eran los picnics, por ejemplo, en el río Gualeguay. El río Gualeguay tenía un lugar hermoso, donde había una pileta natural, ¿no? Entonces iba la gente ahí, preparaban primero todos las vituallas, ¿no? Las comidas, y se llevaban ahí, ponían música. Me acuerdo en esa época de Dario Vela, ponían los valses, y bailaban, y todo el mundo jugaban a las cartas, y hacían asado, y tomaban mate, y era realmente un gusto muy grande. Hay muchas historias. Las fiestas patrias, por ejemplo. ¿Con qué solemnidad, con qué respeto se izaba la bandera el día 25 de mayo o el día 9 de julio, ¿no? La misa de campaña, una fiesta, ¿no? En la escuela nos daban un jarrito de chocolate caliente y un alfajor. Y qué simpáticas que eran las maestras. ¿Eh? Los palos rabonados. La muchacha, el palo Bueno, hay muchas anécdotas contadas en el libro y son todas verdaderas, ¿no? Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, muy bien, pero ¿por qué se fueron? Bueno, acá había un problema en Federal, en esa época. Estoy hablando del año 45. No había escuela secundaria. Entonces, mi hermana había cursado hasta cuarto grado en la escuela esta de Quienot, en la 52. Después va a la 1 y hace quinto y sexto, ¿no? Pero resulta que ahí se quedó, no había más escuelas. Como ella quería seguir estudiando, mi padre la anota en un colegio de Concordia llamado Alejandro Carbó, que era bachillerato, ¿no? Bachillerato. Y como no podía ella ir y venir todos los días de Concordia, a pesar que teníamos el tren enfrente, y iba el coche motor en esa época,
que iba a Concordia, y el tren también. Entonces la ponen a ella en una familia muy simpática que había allá, que la alojó, la tenía de pensionista, pero ella lloraba mucho. Los fines de semana volvía, y se iba los lunes a la mañana, a las 7 de la mañana, y volvía en el tren de las 7 de la tarde, y se quedaba con nosotros sábado y domingo, pero el lunes, no saben el drama que era, no quería ir. Y mi papá era un enamorado de Federal, mi mamá también, pero llegó el momento que dijeron, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces mi mamá empezó a insistirle a mi padre que vayan a Buenos Aires con la idea de que mi hermana pueda cursar su secundario en Buenos Aires. Pero mi padre siempre pensaba en volver, y tanto fue así que él no negoció, no vendió el almacén. Lo mantuvo con un encargado, bueno, que hubo una historia, no le fue muy bien. Al final lo terminó vendiendo. Ahora, ¿qué más puedo decir? Hoy he visto que lástima que el ferrocarril no funciona. Me gustaría mucho algún día verlo funcionar, porque creo que es un factor de progreso en todo el mundo. Nosotros somos uno de los pocos países que tal vez tengamos tan pocos ferrocarriles funcionando. Y bueno, y además hemos tenido ahí, bueno, algunas cosas, pero en general estoy muy contento del pueblo, lo veo muy bien administrado, veo que la gente está contenta, veo que hay mucha cultura en este pueblo. Este es un pueblo que tiene alma, que tiene personalidad, que se destaca, y yo quisiera que sea muy conocido, más conocido de lo que es actualmente, pero de todas maneras los felicito a todos, les agradezco mucho por haber venido, y les digo que estoy a disposición si me quieren hacer alguna pregunta, y yo con mucho gusto se la puedo llegar a contestar. Esto es Segueso, ¿no? Segueso. Los sábados y domingos hacían toda una limpieza del molino y ponían sillas. Entonces, en ese lugar daban películas, venían de Concordia, venía la máquina, la proyectora con las películas. Y bueno, veíamos las series primero, que eran todas las hermosas series del Hombre de Hierro, o Winslow de la Armada, no sé si se acuerdan, o había otras. Una de Don Mix, de Cowboys. Y después venía la película de fondo, la gran película de fondo, el estreno. Claro, y acá estaba el cine de Houdini. ¿Quién? El cine de Houdini. Ajá. Y uno de Concordia. Es a donde está el supermercado Día ahí. Era el cine Houdini. Y corrían a caballo a llevar la película del otro cine. Ah, sí, para llegar aquí. ¿Y saben quién pasaba la película, que era un muchachito? El final fue Peyutini. ¿Entendés? Él pasaba acá. Sí. Allá no me acuerdo quién allá en el ferrocarril. Después, por ejemplo... En el club ferrocarril me parece que era el Chelo Duarte que las pasaba las películas. No estoy bien seguro. ¿Eh? ¿No era Aguirre Armada? Sí, uno de esos, o Aguirre Armada. Acá era el Pepe Yutín. ¿Eh? Bueno, pero eso era de Houdini. El edificio era de Houdini. Toda la cuarta manzana. Pero el salón, el cine lo daba. Donde está la clínica ahora. No, pero el cine daba donde está Díaz. El supermercado Díaz. Después yo quiero destacar que Federal siempre se destacó por el fomento de la educación. Por ejemplo, les voy a dar un caso. Cuando llovía mucho, las calles se volvían intransitables. Entonces, por ejemplo, don Adolfo Aba le mandaba a mi padre, de la estancia de él, un caballo ensillado. Con ese caballo ensillado, mi padre nos llevaba a la escuela, a mi hermana o a mí. Pero hubo una época que se juntaron un grupo de padres, y ¿saben lo que hacían? Alquilaron un vaquiano con un carro y un caballo. Entonces iban todos los estudiantes arriba del carro a la estación, a la escuela esa
de la provincial. Ustedes ven la dedicación que había a la educación, ¿no? El afán por estudiar, por saber más. Y bueno, acá llegaban muchas revistas y muchos diarios y leía mucho la gente. Así que yo realmente los felicito porque veo la gran labor cultural que están realizando y creo que hay que sembrar, porque ese es el futuro de los jóvenes y de los no tan jóvenes, ¿no? De saber más, de estudiar más y de aprender, sobre todo, ¿no? Así que, bueno, hay muchas cosas que veo muy bien, muy lindas. La ciudad está preciosa, ha crecido mucho y, bueno, los felicito en todo sentido. Aparte, voy a conocer mañana una planta de tratamiento de residuos, que es donde son pioneros acá. Voy a conocer otros lugares importantes, ¿no? Así que les estoy muy agradecido a todos, muy agradecido, he pasado momentos inolvidables y bueno, espero que ustedes disfruten también un poco a lo mejor la lectura del libro, al que le guste leer la historia de Federal. Bueno, me acordaba bien de los apellidos, ¿no? Y traté de no poner cosas que no estaba seguro, ¿no? De apellidos. Ahora, yo creo que en el último capítulo, que hasta a mí me emociona a veces leerlo, ¿no? Pues yo lo vuelvo a leer y me emociono yo. Y eso parece increíble, ¿no? Que uno pueda leer un libro escrito por uno, un capítulo y emocionarse. Pero es así. Ahora, en el fondo, yo traté de transmitir, tal vez, no sé si lo logré, la emoción que yo sentí cuando me fui, ¿no? Ahora, de los nombres, vamos a ver si puedo aclarar algo. Vamos a ver. Primero, está la parte donde yo cuento las escenas de mi hermana negándose a ir a tomar el tren para ir a Concordia, ¿no? Esta es la primera parte. Después viene una parte donde mi papá decide dejar el negocio a un sobrino, ¿verdad? Bueno. Después, nosotros teníamos en Buenos Aires, y justamente mi padre había comprado en Villa Urquiza, en Buenos Aires, una casa que estaba alquilada, ¿no? Entonces la decisión era ir a ocupar esa casa, siempre y cuando el inquilino la desocupara. Les voy a contar algo, una curiosidad. Mi papá logra la desocupación de la casa un día antes que salga la ley de prórroga por 10 años. Hoy cuando hablamos de prórroga de 10 años de un alquiler que no se puede aumentar el precio prácticamente, estamos hablando de algo calamitoso, ¿no? Bueno, eso ocurrió. No está contado en el libro, pero sucedió. Ahora, nosotros habíamos mandado los muebles ya a un guardamuebles en Buenos Aires a esperar la desocupación de la casa de Villa Urquiza. Y ahí viene el momento en que yo empiezo a contar cómo me tengo que despedir. Y acá digo que me despido del fútbol, que jugábamos al fútbol, de las bolitas, de las figuritas, de la payanca, que jugábamos con piedritas, ¿no? Pero también me despedí del barrilete. A mí me encantó. Una de las cosas que más me gustaba era el barrilete. Yo lo hacía remontar y empezaba a subir y a colear y era hermoso, porque los vientos de Federal eran muy propicios para remontar barriletes. ¿Eh? Nosotros le decíamos pandorgas, ¿no? Pero ahora se lo conoce más por barrilete. Y después el trompo, la rayuela, la escondida, que jugábamos a la escondida, sobre todo en las noches. Los chicos nos juntábamos de noche a jugar a la escondida. Y era hermoso porque, bueno, estaba el misterio del cielo de Federal. Porque en esa época yo le quería contar que la gente se sentaba en la vereda, los vecinos, y bueno, charlaban entre ellos, los chicos corríamos por la calle, por los patios, y juntábamos cocuyos, que eran esos bichos de luz grandotes, y bueno, era una diversión muy linda para nosotros. Y después, bueno, jugábamos a la Mancha Venenosa, a Antón Piulero, Martín Pescador, el Valero
Ahora, acá hay en el último capítulo, yo digo una cosa, ¿no? Si mis ascendientes habían sufrido el destierro, que tuvieron que irse de sus tierras, de sus aldeas, por motivos de persecución y todo eso, ¿por qué yo tenía que pasar por la misma situación? Era injusto, yo lo sentía como algo injusto, algo inmerecido. Está bien, no era que nosotros estábamos obligados a irnos, pero yo digo, está bien, lo vamos a hacer, pero era algo triste, angustiante, ¿no? Y bueno, y acá digo que para un niño de 9 años, que ha vivido su infancia en su pueblo amado, desarraigarse efectivamente, sin tener tiempo para elaborar la pérdida de su hogar natal, sin saber a qué casa iría, en dónde estaría su nueva escuela, quiénes serían sus nuevos compañeros, sus amigos. Era angustiante, era angustiante. Bueno, y bueno, acá está, después está la parte que yo me voy a despedir de las maestras, me despido de los amigos, me despido de los vecinos, y bueno, y entonces yo establezco la siguiente reflexión. ¿Por qué le pongo este título a este libro? No es casual. ¿Qué son las brumas? Las brumas son las angustias que provoca la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque las consecuencias que podían haber venido para la familia que dejaron mis padres allá y para nosotros acá, era un interrogante si hubiera llegado a ganar la guerra Adolf Hitler. Y por otra parte, está el paraíso es federal, un lugar ideal, donde mis padres fueron felices, y nosotros también fuimos muy felices. Entonces, el título tiene que ver con eso. Y yo, por eso digo al final, que hemos perdido, dije adiós a la gente, a la casa, al almacén, al árbol de acacia que teníamos en el patio, a los paisajes, a los aromas, al canto de los pájaros, que es inolvidable, a la brisa, al cielo, al sol, al vals del acordeón de José Gómez, que a las 12 de la noche empezaba a tocar desde el alma. Y mi padre decía, uy, pero ¿cuándo va a terminar esto? No nos dejaba dormir. A veces mi padre le golpeaba, porque era vecino nuestro, le golpeaba, escuche Gómez. Y él mete a tocar el acordeón, el vals de Rosita Melo desde el alma. Bueno, pero también era lindo, ¿por qué no? Y después cuento, bueno, que para mí, mi pueblo ha sido inolvidable, un paraíso en la tierra llamado Federal. Y esto es un homenaje sincero que yo hago. No son palabras, son sentimientos. Bueno, este es el capítulo que hemos analizado, ¿no? Sí, como vemos, en ningún momento aparece la palabra computadora.